Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva charla técnica que os ofrecemos desde el grupo BIMAT. Para todos los que no me conozcáis, mi nombre es David Antón y soy el responsable de formación del grupo. Espero que hayáis tenido un verano estupendo dentro del calor que nos ha hecho, que ha sido insoportable, la verdad, y que vengáis con muchísimas ganas de formación, porque la verdad es que os traemos un trimestre lleno de formaciones y de novedades. Entre otras, retomamos también las formaciones presenciales, que seguramente ya he recibido algún tipo de información por parte de nuestros compañeros de marketing clientes y que retomamos además con las formaciones por parte de Mapei. Creo que es un honor empezar estas formaciones con ellos y nada, en la jornada de hoy nos vamos a centrar en utilizar los nuevos productos de BIMAT para impermeabilización, tanto cementosos como de poliuretano. Para ello, hoy me encuentro en las instalaciones de Mapei, donde van a enseñarnos cómo realizar el montaje de estos sistemas. Podéis ir realizando vuestras preguntas, como siempre hemos llevado en el mismo sistema, mediante el chat. Intentaré ir pasando estas preguntas a Mapei para que directamente nos den respuesta. Al final de la jornada, como siempre, podréis encontrar también una encuesta, la cual para nosotros es fundamental que nos deis respuesta porque nos ayuda a mejorar y es lo que podemos, es el enlace que tenemos con vosotros para poder saber qué formaciones os interesan más. En esta jornada contamos con Agustín Villa, director de aplicaciones de Mapei. Buenas tardes, Agustín. Sí, buenas tardes. Aquí estamos, esperando que comencemos. Cuando quieras arrancamos el vídeo y empezamos la jornada. Perfecto. ¿Pone que lo detuviste? A ver, ¿cuál es el problema? Perdonadme, problemas del directo. A ver, inténtalo ahora, perdona. Sí, ahora sí. Vale, perfecto, ahora ya sí. Os dejo destacado el vídeo de Agustín y nada, todo tuya la jornada, Agustín. Me quedo por aquí para lo que necesitéis. Perfecto. Pues mira, vamos a hacer una ronda en la que vamos a tratar varios aspectos de la implementación. Empezaremos con una reparación con un mortero rápido que nos tapará lo que serían las primeras vías de agua. Luego seguiremos con juntas hidroexpansivas, tanto colocadas en previo a lo que es un vertido de hormigón o incluso con selladores hidroexpansivos a colocar en pasatubos y demás. Luego ya empezaremos con lo que son las membranas cementosas, tanto monocomponentes como bicomponentes, y luego acrílicas y poliuretánicas. Y acabaremos colocando un plato de ducha después de hacer esa implementación mediante pues, un adhesivo y luego un sellado silicónico para poder acabar la aplicación. Entonces, vamos a ello. Vamos a empezar. Javi va a ser el que va a trabajar hoy. Y lo que vamos a hacer es, lo primero, pues el mortero rápido, pues para una vía de agua, para colocación de señales, para cualquier aplicación. Ya veis que lo primero que se va a hacer siempre es humectar el soporte para evitar que el soporte absorba todo lo que es la hidratación del mortero y cree pues, fisuraciones de retracción o una retracción no controlada que haga que fisure o que no se adhiera bien la reparación realizada. Vamos a poner quería comentaros, a ver si podéis comentar en el chat, si veis la cámara de mano bien o la veis lenta o pixelada, pues si no variaríamos la aplicación. La de mano nos permite ver con más detalle, pero si por cualquier cosa la veis lenta, avisar en el chat y modificamos. Mortero rápido, va a fraguar en 1 minuto, endurece en 3 minutos, con lo que simplemente aplicamos el agua necesaria para dar la consistencia
deseada, más o menos agua en función de si lo hacemos por vertido o aplicación a llana. Rellenaremos este hueco del bloque de hormigón y introduciremos un anclaje. ¿Veis la consistencia? Se podría amasar a mano el producto creando como una plastilina y entonces tapar vías de agua o incluso fraguaría en inmersión debajo del agua. Javi coloca la varilla para que veáis en cuánto tiempo podremos levantar todo ese peso con este mortero rápido. Como veis, sí que necesitamos volumen de mortero, lo tenemos que hacer a pasos porque el fraguado es tan rápido que si no se nos quedaría en lo que es el cubo. La dosificación, podríamos hacerla pesada, el pastado, el problema del pastado no podríamos hacer a máquina porque seguramente con la varilla no tendríamos tiempo. Es por eso es para pequeñas reparaciones, para anclar señales o incluso, como decíamos, para vías de agua. Mientras pasa esta tongada Javi, os enseñaré lo que son las membranas hidroexpansivas. Eso sería el hidrostock. No es más que una membrana de 1,5 cm por centímetro que la colocaríamos en la losa de cimentación, la apoyaríamos simplemente con clavos o simplemente apoyada. Lo único que tenemos que hacer es que no se mueva cuando vertamos hormigón y lo que pasará es que cuando acceda la humedad a la junta, imaginaos aquí viene el muro de hormigón y esto sería la losa, aquí vendría el muro, cuando la humedad acceda a esta banda, lo que pasará será esta reacción. Ayer embebimos esta junta en agua para que veáis la expansión que se produce. Claro, esta expansión, si esta junta está confinada, hace que el agua, o que se encapsule el agua y no atraviese esa junta. Ese sería el funcionamiento. Mientras tanto, mientras hablábamos, Javi ha acabado de rellenar lo que es sobrante, ha hecho una pasta para que al meterlo en agua veáis que no se dispersa y que además se endurecerá en 1 minuto. Y aquí tenemos acabado de anclar el anclaje y en un momento tiraremos de él para que veáis que ya aguanta. Bien, con eso repararemos, taparemos vías de agua, con la junta taparemos encuentros entre estructuras de hormigón y ahora vamos a lo que os comentaba, un sellador que nos va a permitir arreglar pues los pasatubos que tengamos o en una piscina o en una o incluso la entrada de lo que son entrada o salida de aguas en un edificio. Aquí siempre tenemos el mismo problema, que suele entrar la humedad del terreno por este encuentro, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo una vez ya ha pasado? Pues sería colocar, ahora veréis, este sellador, que vendría en cartucho, ahora lo aplicará Javi, y lo aplicaríamos justo en lo que es el perímetro del tubo, pero como veis siempre ha de estar confinado, como hablábamos antes con la muestra. Para confinarlo lo primero que tenemos que hacer es repicar hasta unos 5 centímetros de profundidad lo que es el soporte. Una vez que hemos repicado esos 5 centímetros aproximadamente, pues con una pistola lo que haremos será colocar un cordón del sellador y, claro, si nos pasaría como antes, si esto se moja se expande, si no tiene una contrapresión que haga que cierre herméticamente la entrada de agua, no funcionaría. Es por eso que una vez colocado lo que es el sellador, procederemos a confinarlo, a rellenar ese hueco que hemos creado de esos 5 centímetros con un mortero de reparación. Debería ser como mínimo un R3, el mortero de reparación que va a confinar esos 5 centímetros de mortero. Aquí tenéis ya preparado lo que es la pistola y Javi lo que hace es aplicar el producto creando un cordón. Lo único que tiene que ser es continuo. El cuánto pongamos, pues depende un poco de la aplicación. Normalmente cortamos lo que es la pistola para que sea aproximadamente centímetro, centímetro y medio, y lo que tiene que tener este cordón es continuidad. Aplicamos este sellador con la pistola y acto seguido simplemente
pues pastamos mortero de reparación para conseguir el confinamiento del producto. Y tenemos preparado un R3. Siempre deberíamos humectar el soporte. La preparación del soporte sería el propio repicado, humectaríamos el soporte y compactaríamos. ¿Acaso lo hacemos? Sí, hacemos para que veáis un poco la importancia. O sea, ahora mismo el producto, si se mojara, en 2 o 3 días ya estaría totalmente seco este cordón tan grande. Si se mojara porque accediera humedad, lo que haría sería expandir. ¿Qué pasa? Que si no retacamos este espacio en unos 5 centímetros, nos podría romper el mortero. Si no retacamos nada, este cordón lo que haría sería expandirse sin más. El agua seguiría accediendo. Es por eso que tenemos que hacer un confinamiento de este sellador. Cualquier mortero de reparación. Aquí hemos cogido uno específico, ¿vale? Y lo que haríamos con cualquier R3 es tapar esos 5 centímetros de repicado. Acordaros, yo aprovecho para comentaros cómo se recomienda amasar los morteros de reparación. Siempre se tendrían que hacer en unas 2 tongadas de unos 3 minutos con un tiempo de espera de 1 entre esos 3 minutos. O sea, 3 minutos, 1 minuto de tiempo de espera y otros 3 minutos de seguir pastando. ¿Por qué? En el primer minuto lo que vamos a conseguir con el pastado son grumos. Un poco lo que habéis visto al principio, lo que podéis ver aquí. Con este minuto de tiempo de espera, lo que hacemos es que esos grumos se humectan interiormente y hacen que la humedad penetre en el grumo y descansa lo que es el batido. Al volver a meter la varilla, los grumos vuelven a estar humectados en el interior y trabajan entre sí, chocando y deshaciendo, siendo más coherente el mortero. ¿Vale? Y lo que hacemos, pues eso, aplicamos el confinamiento que buscábamos. Me imagino que habéis visto que Javi ha hecho un amasado continuo. Al final es porque estamos en una demostración y si tuviéramos que hacer esos 6-8 minutos de batido en cada producto, no llegaríamos, ¿eh? Pero la recomendación para que quede totalmente homogéneo es pasar el mortero con este tiempo de espera. Aplicaríamos el mortero de reparación. Muy importante, aplicado solo por arriba, no hace falta por arriba por un lado, simplemente es para que veamos el confinamiento. Muy importante en los morteros de reparación, apretar. Tenemos que conseguir que nunca haya poro, el aire no trabaja, lo que trabaja es el mortero, por lo que siempre rellenaríamos a más volumen y apretaríamos para conseguir ese trabajo con toda la superficie de mortero. Vale, Javi, yo creo que se ha entendido. Simplemente tenemos que confinar esa junta, esos 5 centímetros que hemos taladrado previamente o perforado previamente para que pueda trabajar con la resistencia necesaria. ¿Vale? Una vez hechas todas las reparaciones, ya podríamos pasar a impermeabilizar. Imaginaros que esta es la pared de sótano que queremos impermeabilizar y hoy os vamos a presentar 2 productos. Uno sería el Planicel 88, monocomponente, y el otro va a ser el Planicel 288, bicomponente. Ya veis que son los bicomponentes. Tenemos 2 componentes, uno líquido y el polvo, con lo que mezclando uno con el otro ya tendríamos el producto. En el caso del monocomponente, simplemente añadiendo el agua que marca la ficha, pues ya tendríamos el producto preparado. Aquí tenemos una dosificación realizada para no hacer todo el producto, ¿vale? En el caso del monocomponente. En el caso del bicomponente, hoy lo vamos a hacer todo el conjunto para que veáis la aplicación en sí. Entonces, simplemente, si no vamos a hacer el conjunto completo, es muy importante el pesaje de los 2 componentes, tanto el polvo como el agua. Entonces, hacemos el Planicel 88 para que veáis, color gris, y lo aplicaríamos sobre la pared. Diferencias entre monocomponentes y bicomponentes, ¿vale? Son bastante importantes y de ahí la diferencia de productos. Un monocomponente lo que va a tener es menos resistencia, tanto a compresión, a rozamiento, incluso a presión negativa. Planicel estamos hablando de que va a tener un comportamiento a presión negativa aguantando 1 atmósfera de presión. Planicel 288, que sería el bicomponente, aguantaría hasta 2 atmósferas de presión, ¿vale? Luego, a nivel de flexibilidad,
si esta lámina que nos vamos a crear y una vez fraguada, si la pudiéramos doblar, lo que conseguiremos en el caso del monocomponente, se quebraría al doblarla totalmente. En el caso del bicomponente, al tener este aditivo, lo que haremos es simplemente que se doble, no se quebraría, porque será mucho más flexible. Entonces, ¿cuándo usaremos una y cuándo usaremos la otra? El penicilio 88 sería un monocomponente, lo usaríamos cuando la estructura es totalmente rígida, no va a tener movimientos. Imaginaos un pozo de ascensor, una estructura que ya está hecha hace muchos años y que no ha tenido ningún movimiento, ahí podríamos usar el penicilio 88, monocomponente. En cambio, en estructuras nuevas, estructuras que se puedan mover, que puedan sufrir diferentes asentamientos, pues lo que haremos será realizarla con el bicomponente, que es mucho más flexible. Aquí tenemos ya pastado el 88, acordaros, monocomponente agua, 2 pastados con un tiempo de espera y simplemente aplicamos el producto. Podemos aplicarlo con brocha, con llana, en función un poco de lo que veamos. Podemos aplicar una con brocha para dar carga de producto y la siguiente hacerlo con llana. Lo que sí que tenía que pasar es que hayan 2 capas aproximadamente de milímetro de espesor. Tiempo entre las capas, aproximadamente unas 5 o 6 horas entre capas. Muy importante cuando os hablo de tiempo entre capas es entender que estamos hablando del tiempo medido a 23 grados centígrados y a un 50% de humedad. Si esas condiciones varían, también variará ese tiempo de aplicación. El tiempo de mezcla, lo que nos duraría este pastado, es aproximadamente de 1 hora, tanto en un caso como el otro. ¿Vale? Ahí tenéis la aplicación. Brocha gorda, tener en cuenta que las cerdas tengan rigidez para poder repartir bien el producto. Si lo aplicamos en un sentido una cara, pues aplicaríamos en el otro sentido la otra, para poder tapar cualquier porosidad que pudiera tener. Y ahora, mientras Javi va a batir el bicomponente, pues acerco un poco la cámara para que veáis el aspecto final del producto, ¿vale? Se podría realizar o dejar un poco más liso, ¿eh? Simplemente con un ligero fratazado. Tener en cuenta que cuando fratazamos, como usamos humedad, porque no lo hacemos con una esponja rígida o con una llana húmeda, pues tener en cuenta que vamos a añadir más agua en la capa final. Pues esa capa final ha de ser, la fratazada debe ser mínimo para evitar que se hidrate más de la cuenta. ¿Vale? Bicomponente, lo que os comentaba. Ahora vamos a un producto que va a ser mucho más flexible, deformable y que va a tener unos comportamientos físicos mucho mejores. Cualquier asentamiento, cualquier fisura que se pueda producir la va a absorber, bueno, hasta un cierto límite, este producto bicomponente. En cambio, el monocomponente, cualquier alteración que pueda sufrir al estar adherido el producto una vez fraguado, pues se va a transmitir. Siempre en todos los productos que son líquidos, siempre es conveniente hacer un batido, aglutinarlo un poco por si en el estocaje ha estado mucho tiempo estocado y se ha separado, se ha desaglutinado. Pues ese batido se confiere el aspecto que tiene y simplemente vertemos el polvo y batimos como si se tratara de agua. No incluiríamos agua nunca en este batido. El producto ya está dosificado y está en la categoría, en la cantidad necesaria para poderlo hacer de una. Siempre nos reservamos un poco de líquido del segundo componente para luego batir en segunda tanda. Aquí tenemos varias, mientras Javi bate, os voy a enseñar varias membranas. Aquí tenemos un Matelastic, que sería algo equivalente al Penicillin 288 bicomponente. ¿Veis? El doblado no genera ningún tipo de erosión en la membrana una vez fraguada. Aquí tengo también un monocomponente que al doblarlo, esto es lo que pasa. Y hablamos de la
porque es un monocomponente, no porque sea de o el mismo producto de otra calidad. No, son dos productos diferentes. Uno se pasta con agua, por eso tiene esta rigidez, y el otro se pasta con componentes, resinas, que lo que le confieren es más elasticidad. ¿Vale? Es por eso que hay que tener muy claro y es muy importante saber cuándo se realiza con un monocomponente, se realiza con un bicomponente. Pasamos, y en este caso lo aplicaremos a rodillo justo al lado del monocomponente. Tened en cuenta que en la aplicación a rodillo también el acabado final es diferente. Es un acabado que dejará el dibujo de rodillo, como os he enseñado aquí. Este sería un acabado con un rodillo, pues tendrá cierta rugosidad. Si queremos que el acabado sea más fino, pues podemos luego lo que hacer es pasarle una llana una vez aplicado a rodillo. En este caso no sería con humectación, siempre que sean bicomponentes no tenemos que añadirle agua, no debemos añadirle agua. Ni siquiera en superficie, tendríamos simplemente que pulverizar agua para limpiar un poco de polvo y de humedad, pero no tendríamos que colapsar el soporte como haríamos en el caso del monocomponente, que igual que habéis visto en el Lampocén, humectaríamos la saturación para evitar que se lleve agua del mortero. Cuando son bicomponentes, como aquí no hay agua en la mezcla, no deberíamos mojar el soporte, aunque no pasaría nada porque estuviera ligeramente húmedo, pero no tenemos que mojarlo. Y luego el tratazado siempre hacerlo, o sea, no solo lo podríamos hacer en el monocomponente y no en el bicomponente. En el bicomponente pasaríamos la llana una vez aplicado. No, en este caso no. Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar el producto para que lo veáis a rodillo. Aplicaríamos en un sentido una cara y en el otro sentido la otra. Lo mismo, en 2 capas de milímetro cada una de las capas. El sistema al final tiene que tener 2 milímetros, tanto en un producto como en el otro. Si queremos que este acabado no sea tan rugoso, una vez aplicado, le podríamos pasar la llana para dejarlo más liso. O en la segunda capa. La segunda capa, una vez aplicadas las dos, pues haríamos lo que va a hacer ahora Javi, que simplemente es alisar este acabado en fresco. Bueno, y con eso tenemos 2 productos, un monocomponente y un bicomponente, para realizar una impregnación cementosa. Aparte de eso, ya sabéis, ya conocéis que tenemos el Mapelastic, ¿no? Os vamos a presentar la versión turbo del Mapelastic y os explicaré las ventajas que tiene. Ventajas sobre la versión Mapelastic normal o Mapelastic Smart, simplemente es, voy a cambiar la cámara para que lo veáis mejor. Vale, vamos a aplicarla aquí, en la lastra del medio, y ventajas que tiene son los tiempos de fraguado. También eso a veces es una desventaja, porque en temperaturas elevadas podemos, y en verano, podemos tener un producto que no sea rápido, que no sea ágil que sea muy rápido, que no sea ágil de aplicar, que tengas que estar muy pendiente de que el producto pues tiene un tiempo de batido, un tiempo de espera de a 23 grados de 40 minutos, pues con más temperatura en verano pues puedes llegar a tener en 10 minutos un producto que no puedas aplicar, ¿vale? Por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en unas temperaturas normales, pues simplemente tienes esos 40 minutos de tiempo de aplicación. Bicomponente, como veis, entonces Javi va a pasar dosificación que tenemos ahí preparada del Mapelastic. Sí. Bicomponente, como veis, no hay que añadir agua y simplemente pastamos en la dosificación que marca o saco o ficha un componente con el otro. Batido mecánico. Los batidos mecánicos siempre a baja velocidad. Vamos a intentar no meter más aire del que precisa el batido.
Veis que se reserva un poco del componente para realizar dos batidas, ¿no? Una con un poco de producto que humecte bien lo que es el polvo y luego volvemos a tirar componente líquido para que la mezcla sea más homogénea. Vamos a aplicar dos capas, como siempre, en esta gama de productos. Dos capas de milímetro y tiempo entre capas. Os había dicho que tanto Planisware en las dos versiones son entre 5 o 6 horas de espera entre capas. En el Mapelastic y Mapelastic Smart lo mismo, 5 o 6 horas. En el Turbo podríamos hacerlo a partir de la segunda hora de haber aplicado. O sea que en 4 horas podríamos haber aplicado las dos capas. Siempre con el seguro esto de milímetro por capa. Hay dos temas que siempre, o sea, aplicar metros es sencillo. Hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno son los encuentros, las medias cañas, que en este caso, si hay una media caña de obra redondeada, pues simplemente aplicaríamos el producto en las dos capas, pero si no la hay y queremos un encuentro a 90 grados, tendremos que poner una banda, como va a hacer Javi ahora. Y luego la otra pregunta que suele hacerse es el tema de que si hay que inserir malla o no en la primera capa. El hecho de inserir malla lo que le aporta es todavía más elasticidad, más puenteo de fisuras al producto. En una estructura que sabemos que va a tener movimiento o que preveemos que puede pasar, o que está calculada de una manera tan justa que podría tener ciertos movimientos, pues siempre aplicaríamos la malla entre las dos capas. ¿Qué pasa? Que también si lo que queremos es garantizar que haya 1 milímetro en la primera capa, el hecho de inserir la malla nos garantiza que vaya a haber 1 milímetro, porque para tapar esta malla necesitamos ese espesor de milímetro. O sea que podría ser una razón de peso para poner casi siempre o siempre que se pueda la malla en la primera capa. Para aplicar lo que es la banda de los 90 grados, el encuentro, vamos a aplicar la banda. Veis que tiene como un geotextil en los dos lados. Lo que vamos a hacer es con el mismo producto. Lo que pasa es que lo haríamos, por ejemplo, el día antes. Imaginaos que tenéis muchos metros lineales. Aplicaríamos el producto que es lo que va a pegar los dos geotextiles, tanto el superior como el inferior. Tened en cuenta que si lo estáis haciendo con Mapelastic Turbo, aquí estamos a 23 grados. Si estáis en una obra con más calor, lo que no podéis es pasar todo el Mapelastic Turbo para hacer la primera capa y el encuentro, porque si no, no os va a durar. Tendríamos que pastar un poco para hacer esta media caña y para la aplicación de la primera capa volver a pastar producto, porque si no, el tiempo de espera nos va a comer la aplicación. Esto no se considera primera capa del Mapelastic. Simplemente lo que estamos haciendo es adherir este elemento auxiliar para las medias cañas. Como veis, nunca va a trabajar bien este tipo de membranas cementosas en un encuentro a 90 grados simplemente aplicando el producto, porque nunca vas a tener ese grueso de producto de esos 2 milímetros, porque siempre vas a tener poros o encuentros que van a provocar fisuraciones. Entonces, simplemente lo que hacemos es aplicar la malla y la banda doblada un poco a 90 grados y nos ayudaremos con las manos y con una espátula. Acordaos las espátulas que pueden ser preparadas de manera que no tengan puntas para evitar, es difícil, pero evitar el corte de lo que es la banda. Veis que hacemos presión en lo que es el geotextil para que quede totalmente embebido de producto. Y una vez colocada la banda, volveremos a aplicar el Mapelastic Turbo sobre el geotextil. Lo vamos a hacer solo abajo, Javi. Volvemos a aplicar Mapelastic Turbo en el geotextil para que quede totalmente adherido una vez fraguado. ¿Vale? A las 2 horas de esta aplicación ya podríamos poner la primera capa, pero normalmente es lo que hablamos. Estamos haciendo en la piscina, pues en un día hacemos todas las medias cañas y encuentros verticales, acordaros, a 90 grados, todos los encuentros habría que hacer esta banda y al día siguiente, por ejemplo, ya podríamos aplicar la primera capa. Ahora vamos a aplicar, imaginaos que ha pasado ya el día, o las 5 horas, bueno, las 2 horas en el caso de turbo, y aplicamos lo que es la primera capa y lo vamos a aplicar con malla para que veáis un poco la mecánica.
el producto ya tiene una densidad diferente a hace 5 minutos. Es un producto muy rápido, por lo que en temperaturas elevadas hay que tener mucho cuidado y sobre todo en temperaturas de soporte. Si el soporte está a más de 35 grados, vamos a tener problemas, por lo que siempre se recomienda pues toldos o actuar en zonas sombrías en verano, primero, o proteger ese soporte para que nunca llegue a esas temperaturas. Aplicarnos una llana dentada aproximadamente del 3, porque lo que queremos tener es producto suficiente para embeber la malla en este milímetro de aplicación. Acordaros que tenemos que tener 1 milímetro de producto en esta capa y luego otro milímetro a las 2 horas en una segunda capa. En las obras suele pasar que os pidan, porque uno de los temas que tenemos es que el Mapelastic, una vez aplicado, no puede trabajar en inmersión hasta pasados 21 días. Mapelastic normal. En el caso del turbo van a ser 10 días, va a ser la mitad del tiempo. Pero igualmente hay obras en las que te os piden una prueba de estanquidad, que tenéis que rellenar pues lo que hayáis hecho, la cubierta, la piscina, para verificar si hay algún escape, algún encuentro no bien realizado que pueda tener esa. Veis que con la parte lisa lo que hacemos es meter la malla justo en el interfaz, en la zona media de esta primera capa. Lo que os decía, podemos tener la necesidad de hacer una prueba de estanquidad. El Mapelastic normal, el que no es turbo, nos permite hacer una prueba de estanquidad a los 7 días, pero esa prueba de estanquidad no puede durar más de 24 horas. O sea, tendríamos que taponar los bajantes, rellenar y una vez pasadas las 24 horas quitar esos tapones de bajantes y dejar que el agua se vaya. Con eso se podría hacer una prueba de estanquidad. En el turbo, en vez de ser 7 días, van a ser 4 días. Con lo que este tipo de pruebas las podremos hacer con este producto. Era un hándicap que siempre nos comentaban los aplicadores. Una vez realizada la prueba de carga y una vez todo, pues en el Mapelastic esperaríamos los 21 días a inmersión. En el turbo esperaremos esos 10, 11 días. Siempre cuando estáis haciendo, por ejemplo, una piscina, este sistema lo usamos para piscinas, para cubiertas. Si hacéis una piscina o una cubierta, luego tenéis que pegar las piezas de cerámica. Por lo que esos 21 días van a pasar enseguida. Con esto hemos hecho 3 tipos de membranas cementosas. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de producto y vamos a hacer unas membranas, una acrílica y otra poliuretánica. Vamos a empezar con la acrílica, que es el Aquadefense. El Aquadefense es un producto monocomponente, listo al uso, y lo que vamos a hacer es, la aplicación es parecida, es aplicar 2 capas de milímetro. Acordaros que aquí hemos hecho la aplicación de la primera capa, dentro de unas 2 horas aplicaríamos la segunda capa. La Aquadefense, lo mismo, al ser un producto acrílico tiene menos tiempo de espera, con lo que podríamos dar segundas capas a la hora de haber colocado la primera. Listo al uso, como veis, simplemente es un frasco que abriremos y sí que lo que haremos sería aglutinar el producto. Lo que haríamos era un ligero batido. Este producto ya está batido porque hemos hecho pruebas con él, pero podría presentarse con más líquido en la superficie, con lo que haríamos un ligero batido para aglutinar bien el producto y ya lo aplicaríamos a rodillo en esas 2 capas que hablamos de milímetro por capa. Lo podríamos cerrar el bote y seguir utilizándolo. Por eso es ideal para reformas interiores, para impermeabilización de baños, para poner el plato de ducha por encima, porque tú haces un baño, cierras el envase y puedes irte a otra obra a realizar otra impermeabilización. Importante, con este producto no podemos hacer impermeabilizaciones de cubiertas o zonas expuestas. Sí que podríamos hacer lo que son balcones o terrazas que estuvieran tapadas en 3 lados, o sea, un balcón que tuviera techo encima por otra planta, podríamos hacerlo con este producto, pero no así una cubierta que estuviera totalmente expuesta a la intemperie y sobre todo que pudieran concentrar humedades que pudieran traspasar. Por ejemplo, en una
En una cubierta normal nadie subirá, a veces hay un charco después de una lluvia. En cambio, en tu terraza siempre, si hay un charco, lo quitarás. Nunca llegará a transpirar hasta el fondo de la membrana. Es porque esta membrana, una vez fraguada, si está en inmersión continua, se degrada. Es por eso que sirve para reparaciones interiores o estos balcones o terrazas que estén a 3 aguas. Aplicación, una aplicación de 1 milímetro de espesor en una capa y luego a la hora podríamos aplicar la segunda capa y a la siguiente hora ya estaría preparada para cubrir con cerámica. El Mapelastic Turbo, a las 4 horas ya podríamos aplicar terraza. En el Mapelastic normal nos tendríamos que esperar aproximadamente 24 horas. Esto es una impregnación acrílica, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos otro tipo de impregnación, pero en cubiertas, que pueda soportar lo que es la inmersión? Previo os enseño este producto que acaba de aplicar Javi. Cuando está fraguado, no es más que una membrana, ¿vale? Con lo que conseguimos esa impregnación en 2 capas. Ventajas de las membranas cementosas. Pues simplemente es que cuando nosotros pegamos esas membranas, lo que creamos es una adherencia entre el soporte y las membranas, por lo que si hay un escape abajo, siempre nos lo marcará debajo o donde esté la pared, nos va a marcar donde tengamos la reparación a realizar, ¿vale? Eso también es bastante interesante. Pero vamos a hacer una impregnación en base poliuretánica. Es una impregnación esta que nos permitirá luego transitar los Mapelastic, que los productos cementosos necesitamos revestirlos, protegerlos, porque se erosionan. En cambio, los Agustín, poliuretánicos nos van a... tenemos una pregunta, ¿vale? Sí, dime. Nos dicen, buenas tardes, debemos realizar una impermeabilización térmica para una pared. ¿Cómo aislaríamos del frío o el calor? A ver, son conceptos diferentes, porque la térmica no tiene por qué ser impermeabilizante. Entonces, la térmica, para aislar, lo que tendríamos que poner son materiales que aíslen térmicamente. Sería lo que hoy en día conocemos como chates. Podríamos un poliestireno expandido, extrusionado, lana de roca o incluso materiales con menos grosor que permiten esas absorciones térmicas. O incluso corchos sería otro material que también podrías aplicar. Esos tipos de materiales lo que no van a conseguirte es una impermeabilización, ¿vale? Digamos que el aislamiento térmico nos daría para hacer otra charla de futuro, que sería pues, los sistemas TATE que tenemos ahora, que está tan de boga ahora con los fondos europeos. Lo que estamos aplicando hoy son más impermeabilizaciones para que no acceda el agua a lo que es la vivienda. Pues seguimos con la aplicación ahora del poliuretano. Lo que haremos será este producto poliuretánico, que lo podríamos aplicar a rodillo o pintado, lo vamos a aplicar como si fuera un autonivelante. Le aplicamos un aditivo que lo que hace es, nos permite aplicarlo en vertido, en grosores de hasta 1,5 milímetros. Al ser autonivelante nos va a quedar totalmente listo en la aplicación y al ser poliuretano pues podría quedar a intemperies. Cuando es una cubierta transitable, siempre le tendríamos que dar un fondo de capa por encima con un árido para que cumpla la normativa C3 de resbaladicidad, ¿vale? Porque si lo hacemos como lo vamos a hacer hoy, vamos a tener una membrana tan lisa que con solo una ligera humedad va a producir deslizamientos o caídas a personas que transiten sobre él, ¿vale? Este sería el aspecto. Colores hay gamas de grises, blancos y color teja. La ventaja de tener varios colores, como os decía antes, estos productos se aplican en 2 capas. La ventaja de tener varios colores es que podrías dar una primera capa, por ejemplo, gris, como vamos a dar ahora, y encima de esto una segunda capa blanca. Si hay algún problema de erosión constante, cuando nos marque que ese blanco se transforma en gris, ahí podríamos tener esa alerta y volver a aplicar el producto en otra capa, así evitando que puedas tener nunca una erosión tan grande que pierdas
la impermeabilización de la superficie realizada. Como veis, vertido, lo repartimos con la llana dentada, simplemente ayudamos al producto a repartirse. Llana dentada, en este caso la hemos cogido del 6, creo, del 5, y lo que hacemos será repartir el producto para que llegue a esos espesores de 1,5 milímetros que comentábamos. Es un producto que es rápido, por lo que tenemos que tener la preparación del soporte totalmente realizada. Veis que hay una impermeabilización previa que incluso, me acerco un poco para que veáis que tiene grano, ¿vale? Sería una impermeabilización con grano que lo que nos va a hacer es evitar cualquier tipo de burbuja entre el soporte y la impermeabilización. Como esta colocación es autonivelante, no precisa de dar 2 capas. Si lo hubiéramos aplicado a rodillo, deberíamos dar una capa. Sí, tenemos otra pregunta. Esta pregunta, bueno, tenemos dos realmente. Una nos dice, ¿la gravilla se coloca antes o durante la aplicación? Esto se refiere, me imagino que se refiere a la de, digamos que el producto está, el acabado sería este, totalmente liso. Para darle rugosidad a este producto, le aplicaríamos un coat, una capa final, en la que dentro del producto que vamos a dar a rodillo, vertemos este árido, fino, 0,5, para que al batirlo y aplicarlo con el rodillo quede rugoso. Y sería en la capa final, realmente. En la capa final, sí. La impermeabilización que habéis visto tiene un árido que tiene otra función, es el árido para evitar el burbujeo y que queden cráteres. Pero eso no nos genera resbaladicidad, o sea, veis que el acabado es súper liso. El árido que estábamos comentando ahora se aplicaría, estaría embebido dentro de la mezcla la última capa final para cubiertas donde hubiera tránsito. Entonces le daría rugosidad. La otra pregunta que teníamos es, ¿el producto del que se habla de base poliuretano se puede aplicar en pared? Sí, se podría aplicar en pared. La ventaja que tiene el aditivo que acabamos de poner o otros aditivos es que nos permite la colocación en vertical también. Entonces, ¿habría que añadir el aditivo o no habría que añadir el aditivo para...? Cuando lo hacemos en vertical, este aditivo, el ADI que hemos aplicado ahora, lo que nos permite es aplicarlo en un grosor más grande. Es autonivelante solo en horizontal. En la colocación vertical sería hacer 2 capas del producto, ¿vale? Sin aplicar el aditivo. Hay un aditivo que lo que hace es que no descuelgue tanto, le da una cierta densidad, con lo que aplicándolo en vertical nos permite esa aplicación en 2 capas. Vale. Digamos que cada una de las aplicaciones, consultarlo en el punto de venta que tengáis y nosotros pues aconsejaremos cuál es el aditivo y la aplicación correcta. Okay. Aquí simplemente os presentamos un poco el aspecto, cómo se aplican, para que veáis los productos en sí. Pero para casos particulares siempre nos encontraréis para comentaros cómo realizarlo, ¿vale? Con estas 3 aplicaciones ya hemos acabado las demos que os queríamos presentar de todos estos productos. Los productos que crean una membrana una vez fraguada. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez hemos hecho la impregnación, ahora vamos a colocar un plato de ducha. Agustín, me preguntan cómo se llamaba el producto que hemos aplicado, el poliuretano. Espera un segundo que estaba viendo si veíais bien lo que es el plato de ducha. Sí, ya me acerco. Es el PurTop Easy, se llama. PurTop Easy de fácil aplicación. ¿Vale? Y el aditivo sería el PurTop Adi que veis arriba. La dosificación es muy importante mantenerla en el caso del aditivo, porque si no es contraproducente y te puede generar aún más burbujas. Un burbujeo que puede crear poros. Entonces es muy importante que la dosificación sea correcta. Nos preguntan también si este material es de acabado o si se podría llegar a revestir. Este producto, lo que os comentaba, puede ser de acabado, pero si necesitamos darle rugosidad, tendríamos que revestirlo. Hay una gama de productos poliuretánicos, que es el PU20, que en diferentes colores es aplicar una capa
de pintura de este producto, que es cuando le echamos árido que conseguimos la rugosidad cuando lo hemos aplicado tan liso como ahora. Cuando aplicamos el producto a rodillo en 2 capas, ya podemos tener rugosidad como para darlo por acabado. Digamos que el PU20N es una protección extra o nos permite incorporar árido en la aplicación si necesitamos una de grueso autonivelante. ¿El acabado es mate o Tiene es brillo, brillante? tiene brillo. Tiene brillo, Pierde ¿no? un poco de brillo cuando fragua, pero sí que acaba brillante. Si se quiere más brillante incluso, hay algunos poliuretanos, o tenemos algunos poliuretanos glossy que se llaman, que le aportan algo más de brillo. Si lo que queremos es matearlo, también tenemos protectores que pueden cambiarle ese brillo. Y ahora, sí, mira, ahora Julián me acercaba para que veáis el Pure Top fraguado. Tiene esta, veis que tiene brillo y en función de lo que se quiera, pues se le podría aportar una capa de otro color o árido en la capa final para pintarlo que quede rugoso. Vamos al plato de ducha. Veis que... Agustín, perdona. Sí, dime. Me siguen insistiendo que no les termina de quedar claro si se puede revestir, por ejemplo, con un porcelánico. No, ahí es donde, claro, cuando decimos revestir, me refiero a un poliuretánico en una capa como de pintado en sí, ¿no? El poliuretano. Si queremos revestir estos productos con cerámica, tenemos un hándicap. Estamos poniendo sobre un producto muy elástico una cerámica muy rígida y eso nos va a generar problemas. Solo podríamos colocar cerámica con materiales reactivos, con adhesivos reactivos, ¿vale? No lo podríamos aplicar con un mortero adhesivo cementoso. O sea, pero entonces realmente sí que podríamos aplicar una cerámica, claro, pero tiene que ser con un adhesivo reactivo. Exacto, con adhesivo específico, que tiene un coste muy superior al de cemento, con lo que a veces se descarta. Es un producto que está listo para el tránsito por encima. Entonces, lo que sí es, si ya te lo encuentras puesto, pues entonces, si tú quieres revestirlo con cerámica, sería preparar, limpiar bien este producto, un pequeño lijado y engancharíamos las cerámicas con el adhesivo reactivo, que también son poliuretanos. ¿Qué material es el que habéis dado en la capa previa granulada? En este caso, tenemos una imprimación específica del Pure Top Easy, que es el PUFA, y también tenemos la que genera más adherencia sobre cualquier tipo de soporte, que es el Primer FN, que es una imprimación epoxídica, que una vez aplicada espolvoreamos cuarto de saturación, que es el que habéis visto en esa aplicación. Cuando va a ser pintado en capas, hacemos espolvoreamos un cuarto de 0,5 milímetros. Cuando es invertido, como habéis visto, hemos puesto un árido aproximadamente 1,2 milímetros, ¿no? Eso cada aplicación entraríamos a debate en cuanto a qué imprimación ponemos, ¿no? Porque varía un poco en función del soporte. ¿Cuál es el tiempo de secado que tiene que haber entre capas? Entre capas estamos hablando, lo que hablamos de los 23 grados y demás, estamos hablando de unas 2 a 4 horas, en función del tiempo que hay. A 23 grados, ¿no? A 23 grados, 50% de humedad. Eso es lo que lo hace muy variable. Si nos vamos a Andalucía, seguramente sea menos. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos el peligro que hay que proteger ese soporte cuando nos excedemos de esos 35 grados marca ficha, que siempre es temperatura de soporte, no ambiental. Porque al final de Andalucía 35 grados, casi siempre, ¿no? Pero lo que tiene que proteger es el soporte para que esos 35 grados ambientales no se conviertan en 50 de impacto solar. Bueno, pues mira, aquí tenemos un encuentro realizado con el Aquadefense y que incluso hemos pegado la cerámica. En las membranas cementosas y en el Aquadefense, que es acrílico, están preparados para recibir con mortero adhesivo cementoso. Por eso, la composición cementosa de estas implementaciones y la acrílica que está formulada así, nos permite enganchar con esos morteros cementosos adhesivos. El Pure Top no, tendríamos que irnos a un reactivo. En este caso hemos aplicado esa cerámica, ¿vale? La aplicaríamos con un mortero cementoso adhesivo, pero el plato de ducha lo vamos a aplicar con nuestro adhesivo
a base de silanos, que es rápido. Es un producto que vamos a aplicar a pistola, como veis. El cartucho ya tiene el hueco hecho, con lo que dosifica aproximadamente 1 centímetro de diámetro de producto, y haríamos tandas cada 15 centímetros, haríamos una tirada de producto como va a hacer ahora Javi. Entonces, con esa tirada lo que vamos a conseguir es crear la base. Veis que tiene una forma de pirámide, la boquilla, que nos genera, que luego nos va a hacer que cuando apoyemos el plato de ducha, el reparto de lo que es el adhesivo sea más rápido y uniforme. Cada 10 centímetros aproximadamente colocaríamos un cordón. El diámetro del cordón nos lo marca la boquilla, con lo que no tenemos que preocuparnos. Un cartucho de esta, tal como veis, podríamos aplicar hasta 5 metros de producto de esta forma. Y una vez hemos colocado todos los necesarios para cubrir el plato de ducha, lo único que haremos será coger el plato de ducha, aquí hemos cortado un trozo, del material que sea. Ya sabéis que ahora son aglomerantes de resinas y demás, como podéis ver ahí en el corte. Y aplicamos el plato de ducha y generamos presión. Veis que el adhesivo se reparte y quedaría endurecido pues, aproximadamente a los 3 minutos. Tiene un efecto ventosa muy importante, con lo que hay que asegurarse cuando apoyemos el plato de ducha que sea la posición final. Sí que es verdad que podemos ajustarlo, un poco lo que ha hecho ahora Javi, de mover ligeramente de un lado a otro con presión, pero no levantarlo podríamos hacer que quebrara el plato de ducha. Por eso es muy importante tenerlo bien replanteado y bien preparado. Una vez aplicado, a los 3 minutos ya estaría polimerizando y a los 10-15 minutos ya estaría como para poder pisarlo tranquilamente. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez hemos acabado la aplicación, sellaríamos la junta entre el paramento vertical y el horizontal. En este caso vamos a usar el Mapefil AC. Sabéis que tenemos tantos colores como todos los colores de juntas cerámicas, con lo que si esta junta la hemos realizado en un marrón, porque cuadre con la cerámica, podríamos hacer el resultado elástico que va a hacer ahora Javi en marrón. En este caso lo has cogido blanco, ¿no? Perfecto, ¿no? En este caso, pues mira, porque el plato de ducha es blanco, pues lo cogemos blanco. Tenemos cualquier color. Tenemos hasta cerca de 40 colores diferentes que podemos aplicar. Importante, en la colocación anterior, el MS Rapid, si humectamos el soporte, todavía fragua, polimeriza más rápido. Una ligera humectación, no en mojado. Una ligera humectación de soporte hace que polimerice más rápido. El Mapefix, este producto de sellado es en base a siliconas, con lo que la aplicación simplemente aplicamos producto y luego con las molduras específicas para encuentros quitaremos el sobrante. Acordaros también de que se hace con aguas jabonosas y demás, pero este tipo de herramientas de plástico nos hace que el trabajo quede perfecto. Se puede humectar si queréis el plástico para que quede aún mejor, y lo que hacemos es retirar el sobrante. Si humectamos previamente lo que es el soporte, nos permitirá quitar el sobrante de una manera más rápida. ¿Veis? El acabado queda perfecto y quedaría totalmente sellado lo que es el plato de ducha. Podéis ver cómo asoma la banda de la media caña, ¿sí? Y cómo con esto hemos procedido a hacer la instalación de un plato de ducha y el sellado en minutos. Y eso es un poco lo que os queríamos enseñar hoy. No sé si siguen habiendo más preguntas. Tenemos una pregunta, lo que no me termina de quedar muy claro es a qué producto se refiere, porque nos dice
El de los rectángulos de la pared, ¿vale? El producto de impermeabilización que habéis aplicado en pared, los cementosos. ¿Sí? Nos pregunta si esos productos se podrían aplicar con la pared mojada de humedad. O sea, es decir, si hubiera humedad previa, si podríamos aplicar esos productos. En el derecho aplicativo, específicamente aplicativo, nos va mejor, sobre todo en el monocomponente, como os decía antes, que la pared esté húmeda, ya sea porque viene o porque nosotros la mojamos. En el bicomponente nos es más igual, aunque sería preferible que no tuviera cierto grado de humedad. Pero si lo tiene, tampoco pasaría nada en lo que es la aplicación. El hándicap viene en que este producto aguanta una atmósfera de presión negativa y este producto aguanta 2 atmósferas de presión negativa. Si llegamos a esos niveles, acordaros que las atmósferas son pues 10 metros de columna de agua. Si llegamos a este nivel de presión, pues este producto lo que pasará es que se bufará, creará ampollas. Si el producto no está revestido con nada, simplemente habrá una ampolla que podríamos cortar, levantar, veremos que hay humedad, que está mojada, lo que es el interior de la ampolla, y podríamos volver a aplicar el producto en 2 capas y quedaría otra vez impermeabilizado. Pero, eso es lo que hablamos. Para aplicarlo, ningún problema, pero si la presión negativa es excesiva, lo que va a hacer es crear esas burbujas o incluso separar, si hemos revestido con algo, puede llegar a separar. Si tuviéramos humedades tipo de condensación o de capilaridad, ¿podríamos aplicar estos productos? Sí, con las de condensación, sí. Las de capilaridad es lo que hablamos. La capilaridad también ejerce presión. Depende de la presión que ejerzan esa... Exactamente. Sí. Siempre acordaros que una humedad superior al 4%, vamos a tener que estudiarla bien. Hasta el 4% más o menos, siempre que no sean yesos, maderas y demás, hasta el 4% en productos cementosos vamos a poder ir haciendo. Entre el 4 y el 6 tendremos que aplicar productos específicos para esa cantidad de humedad. A partir del 6 estamos ya en soluciones casi milagrosas, por decir algo. Hay productos, pero son aplicaciones de mucho riesgo. A veces es posible estudiar el origen de esa humedad, porque con una barrera química, que también es simplemente perforar y aplicar producto, también tenemos en nuestro catálogo, pues crear una barrera química de esa humedad para que no suba y nos permita trabajar en ese soporte. Nos preguntan si para impermeabilizar una piscina el Planisil bicomponente sería el producto idóneo. Para impermeabilizar una piscina, un depósito de agua, sí. El problema que tiene el Maplastic igual, digamos que quizás es más indicado, o solemos usar más la gama Maplastic que el Planicel, pero el Planicel 288, que es bicomponente, nos permitiría hacerlo. Handicap. Simplemente porque sí que aguanta, al contrario de las telas asfálticas, estos 2 productos, estas gamas de productos, aguantan los rayos ultravioletas. O sea, no vitrifican ni fisuran como las telas asfálticas, sino que aguantan siempre a la intemperie. El hándicap es que se erosiona, o el funcionamiento. El funcionamiento tiene el mismo problema de tela. O sea, el corte, tenemos el mismo problema con telas asfálticas o cualquier impermeabilización. Si tú la cortas, se pierde esa impermeabilización. Pero en la erosión es donde tenemos que proteger estos productos. Entonces, en una piscina podrías aplicar el Maplastic, pero sobre él tendrías que proteger de esa erosión con mosaico vítreo, con piezas cerámicas, o hay pinturas específicas para aplicar sobre el Maplastic que le otorgan esa protección a la erosión. Si fuera un depósito de agua, por ejemplo, de pluviales, de ciudad intemperie, se llenaría sin problemas, no hay erosión ni por corriente de agua ni porque alguien se meta dentro, podría ser una solución ideal. Y entonces para una piscina, para darle respuesta a este oyente, pues sería realizar las 2 capas o del Planicel 288 o de la gama Maplastic y sobre ello aplicar pues un mosaico vítreo, gresite, o cerámica o estos acabados aparte pues que permitan esa protección del material. Vale, perfecto. Vale, pues no sé si tenéis alguna duda más, los espectadores. Yo la verdad es que agradeceros muchísimo, Agustín, porque
Ha sido una demostración, vamos, estupenda. Y que encima, como va a quedar grabada y va a quedar en YouTube, creo que va a ser todavía más productiva. Ya he quedado también con la gente de Mapei, que me van a pasar las fichas técnicas y os las haremos llegar, ¿vale? Así que con más motivo todavía, por favor, si podéis rellenarme la encuesta, es más fácil de esa forma tener localizados vuestros correos y vuestra información. Así que nada, os esperamos en las sesiones, cualquiera de las 4 sesiones que hay en Madrid y en Barcelona. La semana que viene hay 2 sesiones en Madrid con Mapei, una en Alcorcón y otra en Alcobendas. Y la semana siguiente hay otras 2 sesiones aquí en Barcelona, la semana de los días 3 y 4, una en Sabadell y la otra en Sant Adrià. Encantado de recibiros tanto a través de Bitmap, la plataforma, como la gente de Mapei, y los esperamos en estas sesiones. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias Agustín, Javier, un placer y nos vemos en siguientes. Muchas gracias a todos.